sin más preámbulos, una pequeña presentación de lo que yo pretendo y espero hacer. Y es hablar de la monedación fenicio-púnica, que es un tema muy amplio, no tan amplio como el de la monedación griega o la tercera conferencia de este ciclo, que realmente fue magníficamente compendiada por el doctor Domínguez Monedero, pero como se suele decir en un clásico, la moneda fenicio-púnica hace tema. ¿Por qué? Pues porque como casi se puede intuir en esta presentación, hay de todo. Hay una variedad, hay unos contrastes, hay unos colores, oro, plata y me ha faltado el bronce, pero sobre todo hay una riqueza de contenido muy grande. Y ese contenido insiste en todas las conferencias anteriores de este ciclo. Y es que, como dijo un clásico, pocos vestigios materiales del mundo antiguo condensan en tan poco espacio una cantidad tan grande de información. Es decir, la moneda es pequeñita, incluso una decadracma pues no es más grande que un medallón nuestro aproximadamente. Lo normal es ver piezas de 20 y tantos milímetros como mucho. Y ahí pues los grabadores, algunos con más acierto que otros, aquí no vamos a ver siempre piezas absolutamente maravillosas como las que hemos visto en la conferencia anterior de la moneda griega, que es muy griega desde ese punto de vista, hay de todo, pero el trasfondo histórico-arqueológico que se deduce, que se desprende de estas monedas, algunas de bronce, muy mal hechas, muy torpemente ejecutadas, pues es realmente inmenso. Y en ese contexto yo voy a hacer un poco de cadeneta, o sea, de hacer una introducción que se remite a la conferencia anterior del doctor Domínguez Monedero sobre la moneda griega. ¿Por qué? Pues porque hasta la moneda helenística y sobre todo la imperial romana, realmente todas las amonedaciones del mundo antiguo son periferias o subsidiarias de la amonedación griega. Y la amonedación griega, que se conoce muy bien en muchos casos, Atenas, Siracusa, Corinto, etc., pues sirve en función de todo lo que nos informa y también de la manera de pensar y de ejecutar, de elegir las iconografías, bueno, pues todo eso que se conoce relativamente bien de la moneda griega, pues se puede aplicar también al estudio de amonedaciones menos conocidas. También porque falla en muchos casos la información histórico-arqueológica que da sentido, ¿no?, o que explica algunas de estas monedas que vamos a ir viendo. ¿Cómo se interpretan los tipos? Bueno, vamos a hacer uso, vamos a echar mano de lo que sabemos de tal o cual ciudad griega, cómo fue su comportamiento para elegir unos tipos y para desechar otros, y vamos a intentar, salvando las distancias, aplicarlo a conjuntos monetarios que no se autoexplican de una manera tan clara como estamos viendo. Bien, dicho esto, ¿cuál es el punto de partida de la amonedación fenicio-púnica? Pues evidentemente el punto de partida es el origen de la moneda en general, o si queremos precisar, de la moneda en el occidente. Ya hemos visto en la conferencia anterior que ese punto de partida está en las monedas de electrón, de la zona del reino de Lidia, fundamentalmente en Sardes, el río Pactolos, etc. Y hemos visto también que si no es en Lidia, es en las ciudades jonias de su inmediato territorio, como Mileto, por ejemplo, donde esa invención pues tiene su centro y su magma. A partir de ahí, estas amonedaciones, como se vieron, se van desarrollando el Egeo hasta llegar a Egina, Atenas, Corinto, y evidentemente ahí tenemos uno de los, digamos, de los platos fuertes a partir de finales del siglo VI y sobre todo a partir del siglo V, cuando el fenómeno monetario está plenamente consolidado en la mayor parte del mundo griego. Bueno, pues esto ya lo hemos visto, pero lo que no hemos visto todavía, aunque sí apuntado, es que hay otras partes, otros territorios
de ese mundo antiguo que circunda el Mediterráneo, aunque en un primer momento, si hablamos de Mesopotamia, el Mediterráneo no es su centro, pero luego para nosotros sí, y sobre todo ya a partir del siglo VI y el siglo V en adelante, pues en esos territorios que tienen un fundamento, un desarrollo cultural, tecnológico, etcétera, muy importante, como por ejemplo es el Imperio Persa, no se usa la moneda, pero sí fabrican moneda. ¿Para dónde? Para aquellos territorios donde la administración persa ve que ya la utilizaban y ellos creen que le pueden sacar un partido. Bueno, pues esta reflexión nos va a servir también para hablar de un grupo de amonedaciones fenicio-púnicas muy importantes. En ese mismo contexto, pues llegaríamos ya, tras estas amonedaciones de época persa, al principio copiando los tipos de Creso, luego más tardíamente, finales del siglo VI, insisto, ya se verá por qué, en el mundo persa, con Darío I y sus dáricos, en piezas en oro y en plata, con unos sellos, con unas improntas muy características que veremos también a continuación, y a partir de ahí vemos en esta imagen central, acá, pues una monedita extraña, pequeñita, con unas tipologías claramente egiptizantes, que procede de la ciudad de Biblos y que tiene una data aproximada del 450. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si comparamos estas primeras cronologías de estas primeras amonedaciones de electrón hacia 640, 650, a partir de ahí la evolución, la adopción en las ciudades de la Jonia y sobre todo de la Grecia continental, vamos avanzando, Magna Grecia, Sicilia, llegamos por el norte del Mediterráneo hasta Masalia y Emporión, ahora con las nuevas cronologías que se han adelantado hacia finales del siglo VI, pero en la parte sur del Mediterráneo, como vemos en esta cronología, así, en este cuadro como muy sintético e incompleto, pues vemos como las cronologías por los colorines no son tan tempranas. Es decir, podemos afirmar, con alguna que otra excepción, que también veremos, que la adopción de la moneda en el mundo, digamos, oriental, bueno, Anatolia y Grecia están en el Mediterráneo oriental, pero en fin, en nuestra jerga clásica, en el mundo oriental, la moneda se adopta más tarde. ¿Y esto por qué? Pues simplemente por lo que he apuntado antes para el Imperio Persa, porque no le ven una excesiva utilidad. Claro, el punto de partida, y me remito a la primera conferencia de este ciclo, está en algo tan importante que hace a la moneda un objeto único, y es que es una forma de dinero, pero es una forma de dinero metálico. Hay muchas formas de dinero, pero la moneda es un objeto metálico. Redondeado, bueno, eso no es tan importante, pero ¿qué otra cosa tiene que tener la moneda para que digamos que es una moneda? Si no, no lo es. En fin, no me remito aquí a una autoridad como San Isidoro de Sevilla, que lo dejó bien claro en época visigoda, pero está claro que para que sea una moneda es metálica, ¿vale? Pero tiene que estar ajustada a un peso. Es decir, que por debajo, antes de la invención de la moneda, hay una metrología, hay un sistema de medidas, sí, pero también de pesos. Como se ve perfectamente con este nombre germánico que se le puso en el siglo XIX, Hacksilver, es plata troceada. Porque en Oriente, bueno, y en Mesopotamia, hacemos un Oriente como muy laxo, el uso de la plata al peso se convierte en una de las principales formas de dinero desde una época bastante antigua, segundo milenio, sobre todo ya a partir de la segunda mitad del segundo milenio en adelante, son cada vez más frecuentes, ¿vale? Entonces, ¿esto en qué consiste? Pues en trocear lingotes, en trocear goterones o en coger joyas o fragmentos, en fin, joyas, pulseras, un vaso de plata, lo recorto, veremos ejemplos mucho más tardíos que esto, lo recorto y luego tengo mi balanza y ¿esto cuánto vale?
este casco corintio tan fantástico, ¿cuánto vale? Pues vale tanto, no digo el nombre, pero en peso correspondería en nuestro sistema meteorológico a 250 gramos de plata. Bueno, pues te la doy, y si me falta, troceo más para que dé el peso justo, ni más ni menos. Claro, hay algunos hallazgos muy interesantes en Próximo Oriente, como este de Ras el-Din, que ilustran también algo que nosotros podemos comprender, y es el acercar recortes un poco anárquicos a un determinado peso. Hay estudios para todo, ¿no?, muy concienzudos, y ahí han visto, en función de una serie de marcas que le dan a trozos de plata, como si yo lo recorto más o menos por donde va, como estas cartulinas que tienen la señal para recortarlas, pues más o menos me va a dar un peso determinado y me facilita el trabajo. Pero es que también llega un momento en que esa moneda de plata de Atenas, que la conocemos todos porque es una de las monedas internacionales más famosas de la antigüedad, pues se usó como plata al peso. Procede de un tesoro de Samaria, y junto con hack silver, es decir, con fragmentos de plata, troceadas, etc. Pero sabemos por este y otros hallazgos que en ambientes donde la moneda no tiene esa función monetaria que se vio en la conferencia anterior y en la que yo luego también, en conceptos en los que yo voy también a insistir más tarde, pues la moneda, por muy bonito que sea, por muy moneda que nos parezca, es un trozo de plata bonito, que lo intercambio por lo que pesa, dentro de mi sistema meteorológico, no en el sistema meteorológico griego o ático en concreto. He hablado tanto de meteorología, no me voy a extender mucho en este tema, aunque, en fin, tengo tendencia a ello, porque me gusta mucho el tema de la meteorología, porque es muy interesante, y es que gráficamente podemos establecer una secuencia. Digamos, la moneda, el peso monetario por excelencia en el mundo fenicio-púnico es el shekel o siclo en nuestra traducción española. Y ese shekel o siclo se corresponde con unos pesos que no son monetarios, por eso no son circulares en el gráfico que les he colocado ahí, que es la mina, y por encima el talento. En función de por cuánto dividimos la mina, nos salen pesos teóricos para el shekel de 11 o 12 gramos, el shekel de 9 gramos y medio, el shekel de 7,8, en fin, y hay más pesos, ¿vale? Porque hay muchos pesos locales en el Próximo Oriente. Pero a mí me interesa por otros motivos el shekel llamado de Ugarit, que es muy interesante y que en algún momento dado pues tendremos que hacer algún comentario al respecto. Vale. Si se acuerdan, hemos visto una moneda de biblos con una cronología redondeada, 450, 430, o sea, no sabemos exactamente la cronología prácticamente de ninguna de las piezas que vamos, la cronología exacta, prácticamente de ninguna de las monedas que vamos a ir viendo, pero más o menos las podemos situar. Claro, hay estas amonizaciones fenicias, de las ciudades de Fenicia como Arbat, como Biblos, como Sidón, como Tiro, que son las 4 grandes cecas fenicias de la Fenicia original, junto con Kition, a la que luego también haré alguna referencia, se inscriben por su cronología en el contexto de la dominación persa de todos estos territorios. El imperio persa es muy interesante por muchos motivos, pero yo aquí lo resumo en algo muy importante, y es que Ciro el Grande conquista antes Sardes, el reino de Lidia, que Babilonia. Una cosa realmente curiosa, porque están buscando ya directamente el mundo mediterráneo. Y, por supuesto, la conquista de Tiro, o la hegemonía, la dominación, conquistan, se someten, se rebelan, pero en fin, el dominio de Persia sobre Fenicia y sus territorios adyacentes es anterior a la aparición de la moneda. Y esa aparición de la moneda se inscribe dentro de la hegemonía y la administración persa. Son los persas los que dan permiso, y les viene bien que en estos territorios
también en Lidia, Caria, Licia, pues tengan moneda propia. Ellos siguen sin usar moneda de una manera, digamos, normal, en Irán, en la parte de Mesopotamia, que también dominan, etc. Y este capital persa, que podría decir, ¿esto es un capital persa de Persépolis? Pues no, es de Sidón, da lo mismo, pero viene a cuento de lo que vamos a ver a continuación, de esa fuerte impronta, no total, que tienen las amonedaciones fenicias con respecto a ese papel hegemónico, político-administrativo que tiene el imperio persa sobre estas ciudades fenicias. En vez de un orden cronológico, he optado por hacer un orden geográfico. Arbat, Biblos, Sidón y Tiro, y Chipre al final. Esa va a ser la secuencia del mundo fenicio del Oriente que vamos a ir viendo a continuación. Y en este contexto, Arbat es la ceca más norteña, es la ciudad más norteña. Arbat Aradus, una fotografía de la Segunda Guerra Mundial, una islita, bueno, viene muy bien para explicar los asentamientos insulares fenicios, no en Occidente, sino en Oriente también, con lo cual tiene un doble valor, y son unas amonedaciones, es una ciudad, Arbat, que está muy vinculada a los territorios sirios, empleando un término clásico, no el moderno, y anatolios. Es decir, está muy lejos del centro de Fenicia, que gravita, como veremos, hacia otros territorios, con unas amonedaciones muy interesantes y muy particulares. Fíjense al principio, estas representaciones que vemos aquí un poquito más claras, ¿no? De estos monstruos o estos seres marinos, mitad humana, masculina, y mitad pez, con un delfín en la mano. Son iconografías que, aunque no lo parezca, remiten a modelos griegos arcaicos para representar una divinidad marina. La explicación está en la siguiente, pero para eso tengo un montaje un poquito mejor para explicarlo. En los reversos, hay veces que los reversos autoexplican o complementan el anverso y otras veces van un poco por su cuenta. Y este es uno de esos casos muy interesante. ¿Por qué? Pues porque, como se puede ver, tanto aquí, no se ve bien, pero aquí y acá, pues lo que se está representando es una nave de guerra, una galera, una trireme. Tema sobre el que también le sacaremos partido a continuación. Desde un punto de vista meteorológico, tan alejada está Arbat del meollo de las ciudades fenicias más hacia el sur, que sus patrones de pesos pues gravitan, van hacia el persa, luego rápidamente tienden a equipararse con el griego ático, cosa que es más tardía en las cecas fenicias más hacia el sur. La segunda gran ciudad, siguiendo ese camino en descenso por las costas del actual Líbano, es Biblos. Biblos es la ciudad clave fenicia para hablar de esas diferencias que ya hemos visto en otros ciclos de conferencias entre fenicios o cananeos. Los fenicios nunca se llamaron fenicios. Nosotros llamamos fenicios para distinguirlos, un momento ya después de 1200, el hierro antiguo, pero no, los fenicios nunca se llamaron fenicios. Pero desde un punto de vista arqueológico, pues Biblos es muy importante porque el templo de los obeliscos se remonta al siglo XVIII, es decir, antes de los pueblos del mar y antes de esa cronología, digamos, típicamente fenicia que arranca, como he comentado antes, de un 1200 para acá. Y Biblos es tan importante porque ya desde el Imperio Nuevo, cuando Egipto sale, digamos, en tromba de sus fronteras, pues ya desde el Imperio Nuevo Biblos es el centro neurálgico del comercio y la exportación del cedro hacia Egipto. Las famosas barcas de las pirámides, todo eso está hecho con cedro del Líbano y lo exportaban entre otros sitios, pero sobre todo Biblos. ¿Y qué nos pueden decir sus monedas? Pues que están muy vinculadas a lo egipcio.
Volveremos sobre ello, pero aquí está clarísimo. Vemos esfinges tumbadas con la doble corona, con el pshent. Bien, pero a continuación vemos también, aquí y aquí, pues nuestras naves de guerra. Vale, recurrente. Y aquí vemos otras iconografías que ya, digamos, desarrollaré, compendiaré en otros montajes para hablar un poquito más detenidamente de ellos. Pero que sigue siendo muy interesante porque son estas recreaciones animalísticas, ¿no?, del león devorando, atacando a un cérvido, a un toro, etc. Y algo interesante que no hemos visto hasta ahora, pero que aquí aparece y aquí está desarrollado, que son los nombres de los reyes, y a veces con el año del reinado, junto con otras inscripciones que normalmente aluden a marcas de emisión, etc. Esto es un tema muy interesante. No todas las monedas fenicias, de la Fenicia, digamos, nuclear, escriben en todas sus monedas, ni todas las cecas escriben, pero no es la única Biblos la que hace uso de algo tan importante y que luego cuando vayamos hacia el occidente no vamos a ver, salvo en casos muy, muy concretos y no de este tipo. Desde un punto de vista metrológico, pues los patrones son variados, dentro de la dificultad de reconocerlos por otro motivo, que quiero insistir en él, y es que está en este montaje que he hecho antes cuando hablaba de la mina, el shekel, el talento, y he puesto ahí una curva de Gauss, ¿no? Pues cuando se hacen estudios metrológicos, si uno tiene, después de hacer sus cosas estadísticas, y le sale esa curvita y dice, he dado en el clavo, lo veo, lo asocio a un patrón. Eso es bastante complicado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay patrones teóricos y luego hay lo que se llaman patrones prácticos o pesos reales. Y es que algunas ciudades modifican un patrón teórico y lo colocan un poquito más alto, un poquito más bajo, para que sea fácilmente intercambiable con un patrón vecino o extranjero. Entonces muchas veces dice, bueno, ¿y esto que pesa en torno a los 14 gramos? ¿No hemos quedado que el patrón pesado era de 11,7? Bueno, salvo que veamos como en momentos ya más avanzados se adopta, tanto en Biblos como sobre todo en otras amonedaciones como Sidón, por ejemplo, pues ya se adopta el patrón ático, el patrón griego. A continuación nos toca hablar de la ciudad de Sidón. Sidón, si Biblos tiene un eco histórico muy importante dentro del mundo cananeo-fenicio, Sidón lo tiene también, digamos, en el mundo, por ejemplo, en el mundo homérico, en el mundo griego. Una parte de Fenicia, la parte, digamos, septentrional, dice, se denomina como la tierra de los sidonios. ¿Por qué? Pues porque en una época más avanzada Sidón es una de las grandes metrópolis de Fenicia y sirve de nombre para, al menos, como he comentado antes, la parte septentrional de las poblaciones fenicias. Y en ese contexto también tiene una cuestión muy importante que resaltar, y es el hecho de que sea la capital administrativa de la provincia persa de Fenicia y de otros territorios. Bien, es una ciudad importante, es una ciudad, como en todos los casos de las ciudades fenicias, arqueológicamente no muy bien documentada por motivos de esa grandísima inestabilidad política que ha sufrido el Líbano desde los años 70, pero en algunos casos pues, se han hecho importantísimas excavaciones, y tanto en la ciudad de Sidón como en sus afueras, para hablar del santuario de Shmun, al que luego me referiré también más adelante, casi al final de mi intervención. Bueno, desde un punto de vista nominal, es decir, de los valores, pues cabe destacar que, al contrario que otras ciudades, Sidón, que es una capital y es una ciudad fuerte, tiene plata, no solo hace divisores, más pequeños que estos todavía, ¿vale? He seleccionado aquí algunos de los más bonitos y que sirven para algo, sino que emite también múltiplos. Si hablábamos de didracmas, de tetradracmas, pues aquí hablamos de disekel, trisekels o trisekeles, etc. Bien,
¿Qué elementos podemos destacar de estas amonedaciones? Pues el uso temprano de la amonedación de bronce. Cuando hablemos de amonedación fenicio-púnica del Mediterráneo centro y sobre todo del occidental, pues veremos mucho bronce y haré algún comentario exprofeso sobre ello, de lo importante que es, aunque sean monedas normalmente más descuidadas y evidentemente con un valor crematístico, dinerario mucho menor, pero son muy importantes por otros motivos. Aquí lo que nos representa la amonedación sidonia es, primero, como hemos visto en el caso de Biblos, el uso, no en todos los casos, pero aquí no se ve bien porque, en fin, no se ha conservado, pero de nombres de reyes sidonios en este caso. Esto es muy interesante, porque en el mundo romano imperial, sobre todo con los usurpadores, aparece por ahí alguna moneda, un antoniniano, y dice, pues este nombre se conoce por la moneda, pero eso es raro. Pero en estos contextos hay nombres de reyes fenicios que solamente las conocemos por las monedas, con lo cual su información histórica es muy importante. Desde un punto de vista tipológico, pues no es normal encontrar, dentro de lo que no es normal encontrar las naves de guerra de la amonedación fenicia, o sea, en la amonedación no fenicia, no es normal encontrar estas recreaciones con las velas desplegadas. También no es normal, no es frecuente encontrar esa representación de las murallas de una ciudad. En la moneda antigua, en fin, en emisiones más tardías, de otros periodos sí, pero desde luego en este caso no. Y es muy significativo, nótese también con la representación de la nave de guerra como si estuviese en el puerto de la ciudad. Interesante. Y por supuesto, en los reversos de todas estas amonedaciones, pues hay un leitmotiv, y no es otro que el de la representación de la autoridad persa. Dirán, uy, qué parecido es esto a los dáricos que hemos visto antes. Bueno, claro, es que lo están imitando. Sobre esta me pronunciaré un poquito más tarde. Y sobre esta otra, pues fíjense, esta iconografía tan interesante tiene distintas interpretaciones. Y es que aparece una viga tirada por caballos, ¿vale? Hay un auriga y este personaje en algunos casos se dice que es el rey de la ciudad de Sidón, en este caso otra vez en otras interpretaciones que es el rey persa, con lo cual este personaje sería el rey de la ciudad y este el rey persa, o bien el rey de Sidón y este el Baal, el dios protector de la ciudad que lo está acompañando en procesión. Yo me quedo más con esta última, pero en fin, tampoco soy gran especialista en el tema, ni mucho menos. Llegamos a Tiro, la última gran ciudad que emite moneda en este contexto de las ciudades fenicias, y Tiro, pues casi todos los presentes, si nos suena una ciudad fenicia es Tiro. Sobre todo, claro, ¿por qué no suena? Porque estamos imbuidos por algo tan importante como es la colonización o la diáspora, como se quiera denominar, de los fenicios hacia el extremo occidente, hasta Cádiz, Gadir, que veremos en su momento. ¿Y cuál es la divinidad que hace posible esto a través de los mensajes que emite desde su oráculo en su santuario? Melkart, cuya transcripción es el rey de la ciudad. Milk o Milk-Kart, el rey de la ciudad, un nombre como muy simple, pero Melkart. Melkart es el gran rey de Tiro y es y una de las grandes divinidades del panteón fenicio. Pero aquí sí que conviene hacer un pequeño comentario al margen a propósito de algo que sí se comentaba también en la amonedación griega, en la tercera conferencia, en la anterior, y es que las ciudades fenicias son ciudades-estado. ¿Exactamente como las griegas? No. ¿Se parecen mucho? Sí. Es decir, incluso en los textos,
no han llegado muchos, pero los hombres de Sidón, los hombres de Tiro, los hombres de Biblos, los atenienses, los espartanos, los eginetas, bueno, pues más o menos algo por el estilo. Y evidentemente que estas y algunas otras iconografías que vamos a ir viendo deben tener un sentido local importante. En unos casos lo podemos dilucidar y en otros pues realmente no podemos hacerlo, al menos de momento. En ese contexto, la manejación tiria es muy llamativa y muy diferente a todo lo que hemos visto antes, porque entre Sidón y Biblos, bueno, Arbat iba por su lado, pero está muy lejos. Pero Tiro también es muy singular. Fíjense que algunas de sus primeras amonedaciones aparecen pues, tipos para nosotros menores. Claro, si hemos visto mucha amonedación griega, dice, hombre, claro, un delfín, zancle, sí, un delfín sobre las olas y abajo no un murex, como se ha leído a veces forzadamente, sino esto es una caracola, es una concha marina, para insistir en ese paisaje acuático en el que nos estamos moviendo. Pero ese delfín aparece en las emisiones subsiguientes acompañando a un motivo principal, que es el que ilustraba yo en la anterior diapositiva de conjunto, que es un personaje masculino, barbado, con un toque a la oriental, ¿vale? Que está portando un arco con flechas. Interesante. Y está cabalgando ¿sobre qué? Sobre un animal que ya hemos visto como tipo secundario en algunas de las amonedaciones anteriores. Volveremos sobre ello. Sobre un caballo marino, sobre un hipocampo. Y por debajo, como he comentado antes, las líneas del mar, insistiendo que va navegando, no va buceando, él y el delfín por debajo. Hay una cierta coherencia en algunos de estas secuencias tipológicas. En Sidón hemos visto muchas representaciones aqueménidas, en Biblos muchas galeras, y aquí lo que vemos son unos tipos que a poco que seamos aficionados a la iconografía egipcia, en este caso son egiptizantes, evidentemente están aludiendo a la realeza, en este caso no egipcia, sino a la realeza de la ciudad, que no es otra que o bien el rey de Tiro o al mismo tiempo el rey de la ciudad, que es Melkart. En algunos casos, como he ilustrado ahí en estas amonedaciones ya un poquito más tardías del siglo IV, pues aparecen, como hemos visto en Sidón y en Biblos, nombres de los monarcas, incluso con el año de su reinado. Un tema también muy interesante y al que se le puede sacar mucho partido. No he comentado esto y sigue siendo también un tema muy en conexión con la amonedación griega, y es que aunque la fotografía no se ve exactamente bien, pienso que habrán visto que los tipos son rehundidos, no están en relieve. Técnicamente a eso se llama amonedación incusa. Y el profesor Domínguez Moredero proyectaba, creo recordar que una de Crotona, si no recuerdo mal, pero en fin, Magna Grecia, con estos tipos, con el reverso rehundido. En este caso, el reverso no es lo mismo que el anverso, ¿vale? Con lo cual es más fácil de hacer, pero no deja de ser una llamada interesante para enmarcarla en el contexto, siempre dependiente a su manera, de la amonedación griega. Y nunca mejor dicho, esto que les he comentado con anterioridad, esa dependencia de la amonedación griega, de lo griego, que la que encontramos en la amonedación fenicia de Chipre. Chipre está enfrente, Chipre es, en términos clásicos, colonizada o frecuentada no solamente por griegos del norte, sino también por fenicios del sur. Tan frecuentada y tan colonizada que una de esas ciudades o reinos, que es el de Kitión o Kition, se considera como un reino o un territorio fenicio. Hay una estela asiria
encontrada allí que está pagando, digamos, el diezmo a los asirios y depende, como dice explícitamente, de la ciudad de Tiro. Tiro sería, digamos, si no la metrópolis, sí el centro fenicio más directamente en conexión con la ciudad o el reino de Kitión. El templo de Astarte es una de sus joyas arqueológicas. Astarte es la gran divinidad de la ciudad y del reino de Kitión, pero volveremos sobre por qué aparecen unas divinidades y otras no, porque lo quieren así. ¿Y qué es lo que aparece en los anversos habitualmente de las amonizaciones de Kitión? Nosotros lo reconocemos perfectamente, en chiquitito y en grande. Es Heracles, desnudo, con su maza, con su clava y con su arco. ¿Vale? En amonizaciones de oro, que son interesantes porque en Fenicia no se dan, en Kitión sí, y con una serie de digamos, de nominales, desde el 12avo hasta los tercios, los shekeles, etcétera, que son también indicativos de que es una amonización importante, poderosa, y que tiene un impacto en la circulación, en los atesoramientos bastante relevante. El tema de la cronología aquí es interesante, porque estas cronologías se discuten, ¿vale? Pero está claro que Kitión, bueno, Kitión y Salamis, pero en fin, Kitión, que es la que nos interesa ahora, acuñan, fabrican moneda antes que las ciudades fenicias. Evidentemente porque los griegos están mucho más cerca y porque las autoridades de allí sí que le ven un partido a emitir moneda, evidentemente con sus tipos. Tipos de reverso, que como se puede ver en esta ilustración, combinan tipos egiptizantes con otros muy orientalizantes, parecidos a los que hemos visto antes en las amonizaciones de Fenicia, pero no exactamente lo mismo, y por supuesto también con Azbaal, con nombres de los reyes de Kitión. Rápidamente, hemos visto una serie en fin, un resumen de las principales características de las amonizaciones fenicias, de Fenicia, claro. Muy bien. ¿Y qué podemos sacar en claro de ello? Pues romper, por lo pronto, un tópico. Los fenicios son unos comerciantes, los cartagineses son los malos, las naves de guerra, los fenicios son... No, perdón. Los fenicios colocan como emblemas de sus ciudades, no todos, pero sí algunos, como hemos visto ahí, pues colocan las naves de guerra y en el caso de Biblos hasta con sus soldados armados en sus cubiertas. Y nos remitimos entonces a uno de los textos de Heródoto hablando de las guerras médicas y todo el mundo sabe, sobre todo nosotros que nos dedicamos a esto, que la flota persa era la flota fenicia. Y aquí queda perfectamente aclarado y de ellos se jactan ellos, los fenicios, por colocarlos en sus amonizaciones. Hay barcos mercantes, los gaulos, término griego, panzudos, sí, pero no aparece ningún gaulo, no aparece ninguna nave comercial en las amonizaciones fenicias. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver? Ya lo he citado con anterioridad, temas marinos. Claro, es un tópico, las ciudades fenicias están mirando al mar, tienen muy poco territorio por detrás y son ciudades con vocación marinera, claro, pues sí, caracolas, delfines, hipocampos, interesantes en general, y en Tiro en particular, como veremos más adelante, y por supuesto lo que hemos visto también, aquí está sintetizado con apoyo iconográfico de materiales que no son numismáticos, pero que insisten en lo mismo, la influencia de Egipto. Egipto es una gran metrópolis cultural e irradia influencia por todo el mundo antiguo y por supuesto en las ciudades fenicias no se quedan atrás. Biblos, o los sarcófagos de tipo egiptizante, algunos reaprovechados, otros no, de la famosa necrópolis real de Sidón, son buena prueba de ello. Pero se ha recalcado también que sí, las influencias pueden ser de donde sea, pero ahí quien manda de verdad, quien autoriza estas amonizaciones son los persas. Y evidentemente su iconografía, no tanto sus monedas que no circulan tanto, pero sí las conocen y son sellos, señales de autoridad.
Y aquí vemos algunas de estas piezas que hemos visto. Claro, esta de Sidón está imitando a un ciclo, a un dárico de oro, ¿vale? Esta otra muy bonita que decía, ya la veremos, claro, es que es esto. ¿Dónde está esto? En Persépolis. Y estas recreaciones del león devorando o atacando a un toro o a un cérvido, ¿dónde las podemos encontrar? Pues en Persépolis también, en los relieves centrales de la famosa Apadana de Darío. Es decir, que las influencias encajan bien. Pero volviendo a Chipre, hay que hablar de una cosa, eurocentrismos aparte, o clasicismos aparte, el triunfo de lo griego. La imagen griega, la forma de ver los griegos las cosas, triunfan en Persia a través de los lidios. El arte persa no tiene nada que ver con el mesopotámico. Nosotros lo vemos mejor porque son griegos y lidios, helenizados, los que están trabajando allí. En las monedas, claro, cuando vemos esto, dice, hombre, este es Heracles. ¿Dónde se produce no la adaptación de la iconografía, sino la fusión entre dos divinidades que se parecen, no son la misma, que son Heracles, griego, y Melkart, fenicio, en Chipre? Ahí es donde se gesta la hibridación religiosa. Y eso es muy importante para lo que luego se verá a continuación. ¿Cómo podemos ver también en la evolución de estos tipos? ¿Quién puede ser este personaje? Yam, que es un dios fenicio vinculado al mar. Sí, pero cuando lo traducen, como en Quitión, pues aquí lo que vemos, aquí. Y luego aquí en amoranaciones más tardías, tumbado con su tridente, pues es Poseidón. Es decir, hemos visto aquí una evolución que viendo en secuencia nos permite la posibilidad de identificar iconografías antiguas que manejamos menor. La lectura en clave griega es absolutamente fundamental. Claro, hay un punto de inflexión en el Oriente Fenicio, claro. Alejandro y la conquista macedonia. ¿Se acaba todo? No. Pero durante un tiempo, evidentemente, la amonedación de Alejandro y de sus sucesores, bien con los tipos alejandrinos o con tipos propios de los diádocos, durante un tiempo tiene un peso importante también en Fenicia. Esto se ha acuñado en Sidón y está en Biblos. Pero estas más tardías de Sidón, Sidonión en griego, por cierto, ya vemos cosas raras. Porque aquí hay una cabeza femenina, una tiqué llamada tiqué Astarté en Sidón, y estos reversos con las águilas evidentemente nos están marcando de nuevo ¿el qué? La influencia de Egipto, en este caso del Egipto tolemaico, porque estas amonedaciones egipcias típicas de los Ptolomeos tienen siempre en el reverso este águila real, que es la que al final de todo, en unas amonedaciones muy interesantes de Tiro, cuando esa divinidad extraña se traduce como en Arbat, este es Poseidón, pues este es Melkart y este debe serlo también. Melkart a la helenística, Melkart a lo orientalizante. Y luego con esos reversos que en cierto modo este águila, que es de la moneda helenística de Egipto, pues en cierto modo vuelve a emparentar con las tipologías de gusto egiptizante de las primeras amonedaciones tirias. Saltamos rápidamente al centro del Mediterráneo, donde los romanos llaman a esas gentes púnicos y ellos no se llaman púnicos. Por eso, moneda fenicio-púnica. Bueno, por territorio y a veces por cronología se emplea ese término, pero en verdad seguiríamos hablando de fenicios en el Mediterráneo central y fenicios en el Mediterráneo extremo occidental. Rápidamente, Sicilia es un crisol de culturas y bla, bla, bla. Sin duda, numismáticamente también. Hay algunas de las amonedaciones griegas más fastuosas, como veremos también a continuación, son de Sicilia. Aquí lo que quiero mostrar es que las amonedaciones de las ciudades fenicias del extremo occidental de la isla de Sicilia, como Panormo, Motia, Lilibeo, no solamente usan desde el principio el peso ático, es decir, los pesos griegos, sino que lo que están haciendo es imitar de una manera, en fin, clarísima, las amonedaciones de prestigio de algunas de estas ciudades de su entorno. Mostia,
pues imitan el anverso a Siracusa y en el reverso a Cragas. Panormosis imitan el anverso a las curiosas amonedaciones de Jimera o Jimerá con el gallo. Bien, pero el punto de inflexión en estas amonedaciones fenicias del Mediterráneo central lo encontramos en Cartago. Cart-Hadasht. Bueno, hay muchas Cartagenas o Cartagonovas, claro. Kition posiblemente lo fue, pero en el Mediterráneo occidental sin duda alguna es esta. Esta monedita que está aquí tan bonita, acuñada en Sicilia por los cartagineses a finales del siglo V, también llegan tarde. Y llegan tarde vinculándolo a algo tan importante como es moneda y financiación de la guerra. Los cartagineses empiezan de este modo. Luego ya, evidentemente, la utilizan de otra manera. Pero algunas amonedaciones siculopúnicas, que es el término que se emplea para decir acuñaciones de Cartago, pero en Sicilia, pues tienen el interés a lo griego de buscarle un significado o una lectura historicista. El de Mareteion, o en este caso, la identificación con Dido o Elisa de este anverso tan bonito, hay varias versiones, que no se parece nada ciertamente al resto de las tipologías femeninas de la moneda cartaginesa, pero hombre, que esta fuera Elisa, pues es una cosa discutida y por casi nadie asumida, pero es otro ejemplo de esa vinculación histórica que tienen y romántica que tienen los tipos monetales. Pero como yo he dicho, Cartago se embarca en la adopción y en el uso de la moneda de plata, fundamentalmente, que es por lo que se inicia en Sicilia, en el contexto de esas guerras sicilianas de finales del siglo V y de principios del siglo IV. ¿Vale? Y emite monedas como estas y como la anterior que hemos visto, con tipos, un prótomos de caballo, una palmera, ¿vale? Estas victorias, pero con inscripciones muy interesantes. En la amonedación de Cartago de África no vamos a ver nada de esto, no escriben nada. Unas letras para indicar diferentes marcas de emisión, de producción, pero nunca ponen el nombre de Cartago ni nada por el estilo. Pero las de Sicilia sí, por eso son muy interesantes. Ponen Cart-Hadasht, es decir, la ciudad nueva. Se ha planteado Lilibeo o algún que otro lugar, en Tela también, pero también encontramos otras inscripciones como esta, que dice en el campamento. Es decir, que son amonedaciones que directamente nos están diciendo que se emiten, se acuñan para la guerra en Sicilia, no en la capital. Claro, amonedaciones siculopúnicas hechas por los cartagineses en Sicilia no solamente adoptan el patrón ático, sino que adoptan un poquito más, como hemos dicho en Panormo y en Motia, pero lo hacen bien, lo hacen a lo grande, con buenos grabadores, y hacen amonedaciones bellísimas como esta. Esta es una moneda cartaginesa. Si lo viésemos por el anverso, imposible. Si lo viésemos por el reverso, tampoco, porque ese prótomos de caballo con la palmera, sobre la que luego volveremos, y con la leyenda en el campamento que hemos visto antes. Pero claro, los anversos son los significativos. He colocado aquí este estátero de Siracusa de la época de Timoleón, la crisis en Siracusa, y viene de la metrópolis de Corinto, un salvador de la patria, que es Timoleón, y emite en Siracusa monedas como las de Corinto. Las imitan también los cartagineses, está clarísimo. ¿De acuerdo? Pero los anversos, una cabeza femenina coronada de espigas. ¿Quién puede ser? Pues evidentemente, un efecto Yunque, contundente, están reproduciendo una de las monedas más bellas de la antigüedad, como ya se dejó claro en la anterior conferencia, que son las de Siracusa y en concreto las del grabador Evainetos, grabador que firma, Quimón, Evainetos, Figilo, Soción, etc. Y escogen este tipo de vainetos, que es el que tiene Aretusa, la ninfa famosa, pero coronada de espigas. Interesante. Ya veremos por qué, se supone. Claro, ¿quién puede ser esta divinidad? Un griego la ve y dice Aretusa, o Aretusa Perséfone por las espigas.
un cartaginés o un fenicio punicizado o un griego punicizado la ve y dice, oiga, yo estoy viendo aquí a Tanit o Tinnit, que es una divinidad, bueno, es una diosa hermana de Astarte, de origen oriental, pero que luego en Cartago se convierte en la gran diosa femenina de su panteón, y que ellos adoptan la imagen clásica de la aretusa Perséfone para representar a esa divinidad Tanit, que tiene un fuerte contenido frugífero, es decir, protectora de la agricultura. Y este pebetero que he colocado ahí en medio, que aparece en muchísimos yacimientos, pues no hace sino representar, con una calidad menor, los hay mejores, a esta divinidad con su corona de espigas, con las palomas, etc. Otro elemento típico de la manejación cartaginesa es la presencia, la inclusión del caballo o los caballos en prótomos o el caballo entero. Acudimos a la justificación historicista. ¿Por qué tanto caballo? ¿Por qué? Pues nos vamos a los relatos sobre la fundación de Cartago y se supone que nos lo explican. Van tanteando y en un punto que dicen aquí hago la fuga. ¿Por qué? Porque han encontrado la cabeza de un caballo. Bueno, son fuentes más tardías, pero bueno, algo tienen que responder sobre lo que pensaban los propios autores y ejecutores de estas monedas. Claro, hay algunos elementos discordantes, como es el caso de que el caballo normalmente aparece con la palmera, ¿vale? ¿La palmera aparece en las amonestaciones fenicias que hemos estado viendo? No. Esto es un dato interesante, porque ciertamente la palmera es el árbol de la vida por excelencia en el Próximo Oriente Antiguo y Mesopotamia, pero no aparece en el área nuclear de la moneda fenicia, y sí desde el principio en la monedación cartaginesa. Bueno, y sus satélites, como luego veremos rapidísimamente en otras monedaciones como las Hispáneas de Varia, de Villaricos. Evidentemente, el término de fenicio, en fin, la palmera tiene obligatoriamente un significado importante. Pero como yo apuntaba antes, ¿por qué si Quitión se conoce mundialmente con el santuario y templo de Astarte, y Astarte no aparece en sus monedas y es Melkart Heracles? Porque quieren. Podríamos preguntarnos, después de esta explicación tan simple que he dado, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué en Atenas no aparece Zeus en sus amonedaciones? Porque Atenea es la diosa epónima y principal de la ciudad. Pues con este criterio podemos justificar al menos que nunca aparezca otra divinidad en la amonedación cartaginesa de Cartago, en la siculopúnica Melcar y tal, pero en la cartaginesa de África siempre aparece la cabeza femenina tocada de espigas, Tanit o Tinnit. Balamón estuvo allí, pero desde luego no fue agraciado con su inclusión en las monedas, como vemos por su amplísima tipología. Otro tema, me sirve de nuevo de pretexto la monedación ateniense, es el que Cartago es un imperio y ejerce una política imperialista, ¿vale? No en términos modernos, ¿vale? Pero esa política imperialista, ¿en qué se traduce? No se nos ha conservado, no sabemos si hubo un decreto como el ateniense que obligaba a todos los súbditos, bueno, miembros de la Liga Délica a usar su moneda. Pero en Cerdeña lo hacen. Y en Sicilia imponen la suya, pero no prohíben las demás. Pero cabe siempre, bueno, y Tarros, esa gran ciudad fenicia, y evidentemente también pujante con Cartago, ¿por qué no emite nunca moneda? Entre otras. Seguramente porque Cartago no dio pie para ello. Caso contrario es el de la península ibérica, donde Cartago, como si esto fuera Sicilia, a partir del 237, donde después del desastre de la Primera Guerra Púnica, dice, necesito plata, y entonces se van a la península ibérica, a Iberia, y acuñan estas series magníficas, maravillosas, sobre las que luego volveré rapidísimamente. Pero, como sucedía en Sicilia, ya existía en la península ibérica una amonedación fenicia propia.
no muchas, pero sí importantes y antiguas, como son Ebusus o Ibiza, desde aproximadamente en 370, y un poquito más tarde Gadir, hoy Cádiz, desde aproximadamente el 350, con amoniaciones de plata y de bronce al mismo tiempo, es decir, nunca de oro, pero ya van incorporando una serie de, digamos, de criterios más modernos. ¿Qué hace, sobre estas luego volveremos, qué hace Ebusus? Una iconografía egiptizante, porque este es el dios Bes, un pateco. Habrá más dioses en la Ebusus fenicia, pues sí, pero colocan una divinidad menor. Ojo, Aretusa es una ninfa, no es una diosa. Y combinado con el toro y algunos otros símbolos. En Gadir, lo veremos a continuación, pues Melkart, Heracles y los túnidos, los atunes. Todo por la plata. Claro, Amílcar llega a la península ibérica con las arcas vacías y las rellena con las minas, sobre todo de Cástulo y de la zona de Cartagena. Está en las fuentes y está en los análisis metalográficos de las monedas cartaginesas que emiten los Bárquidas en Iberia. Con unos tipos variados, hay electrón, hay plata y bronce en grandísimas cantidades, y luego también con algo como ladido de las amoniaciones sicolopúnicas. Hay grabadores tan buenos que le dan ese toque tan personal a iconografías que aquí y aquí clarísimamente responden a Heracles Melkart, porque vemos la clava, la maza por detrás, y aquí parece un rey, un diádoco helenístico, con tipos de elefantes o tipos de barcos de guerra. Otra vez, a la manera helenística, pero de nuevo la galera de guerra. Y el hipocampo, interesante. Mucho después y mucho más al occidente. Pues claro, esta lectura historicista ha planteado la posibilidad de que aquí podríamos encontrar algo que ya insinúan las fuentes, porque muchas de estas interpretaciones son, una vez que uno ha leído textos normalmente maliciosos de los griegos o en este caso de los romanos, que están claramente en contra de Cartago y acusan a los Barca en boca de Annón, un opositor, de ser auténticos reyes al margen del Senado cartaginés. Bueno, pues con estos textos y alguna cosa más se dice, oye, estas efigies son tan particulares que ¿por qué no son retratos? Y aquí tendríamos a Amílcar, a Asdrúbal, a Aníbal. Bueno, es una imagen, es una interpretación muy brillante, muy interesante, de difícil comprobación y que va, digamos, pendulando. Hay momentos en los que no se lo cree nadie y ahora pues sí hay, digamos, estudios muy interesantes donde se plantea de nuevo esa posibilidad. Pero la guerra es la guerra y los romanos no pararon hasta destruir Cartago en el 146. Pero entre el 206 y 202, ya en África, en Zama, la famosa batalla de Baécula, súper importante porque lo fue, pero arqueológica y numismáticamente también, porque de una manera moderna, con detectores de metales, con el sistema GIS, la geolocalización, con la lectura de las fuentes, una lectura topográfica de las fuentes literarias antiguas, pues se ha podido reconstruir la batalla en donde se produjo, con los movimientos de tropas romanas y cartaginesas, los romanos perdiendo tachuelas de sus caligae de una manera, pienso que excesiva, pero también con pérdidas de monedas, tanto del bando romano como del bando cartaginés, los glandes de Honda, etc. Es un tema doblemente interesante. Y esta Segunda Guerra Púnica pues también deja ¿qué? Pues deja testimonios desgraciados para sus poseedores. Porque el soldado normalmente o el mercenario que lleva su pequeño botín o paga en su bolsa lo esconde en un momento determinado y por motivos seguramente desgraciados no lo recupera y se convierte en un ocultamiento o tesorillo.
Hay muchísimos, o muchos que van jalonando todos los movimientos romanos por aquí, intermedios por aquí y más del bando púnico cartaginés por acá, como el malagueño de Cerro Colorado. Aquí pueden ver pues estos reversos con los elefantes, los tipos anibálicos, etc. Y este mucho más al interior, en Guadalajara, en Armuña de Tajuña, con piezas helenísticas, pero luego ya también más del bando romano, denarios y luego la famosa Hack Silver, como aquí. Es decir, hay momentos donde la moneda es compatible con un uso, digamos, primitivo de fraccionar moneda de plata para obtener determinado tipo de bienes. La guerra agota financieramente a cualquiera y a Cartago lo hizo. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos con shekeles o shekels de vellón. El vellón es una aleación de plata con lo que sea, normalmente plomo, estaño, y a veces plateadas o doradas. Nosotros las encontramos en las excavaciones o incluso en los ocultamientos ya pues patinadas y sin ese recubrimiento que las hacía un poquito más asumibles para un público que estaba ya realmente desilusionado con el cobro en este tipo de moneda tan devaluada. Antes del 146, como sobre todo después, nos encontramos con una gran periferia del mundo numismático cartaginés y en territorios que no están directamente sometidos a su influencia, como podría ser Sabrata, en Libia, con estas amonedaciones curiosas, con templos, con inscripciones, la vecina Útica, muy helenistizada, con esos dioscuros, con sus caballos, pero con una leyenda púnica, o tipos egiptizantes muy curiosos que se dan en Cosura y en Melita, o sea, en Pentelería y en Melita, Malta, pues con unos tipos isíacos, pero como vemos también con el tema de las espigas, que rápidamente vamos a señalar o a insistir en ello. Porque hay una constante. Uno ve muchas de estas amonedaciones y dice, un momento, más al occidente hay una ceca muy importante porque emite plata en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, pero mucho bronce, como es Iol, Cherchel, Iol, hoy en Argelia, con unos tipos también isíacos, como se puede ver por estos, el ureus y los cuernos con el disco solar, pero lo que me interesa aquí es, menos en este caso, que volvemos a una Isis en Cosura, como estas iconografías de reverso remiten a un tipo recurrente en la amonedación cartaginesa y sus periferias, como es la espiga de trigo o cebada. Bueno, realmente puede ser, como veremos a continuación y para ir terminando ya, pues un elemento enjuiciable desde un punto de vista económico y religioso. Pero el final casi de nuestro viaje por la amonedación fenicio-púnica, si hemos tomado como referente a Tiro y al Melcar de Tiro, pues como en el otro extremo del Mediterráneo está otra fundación tiria, que es Gadir, hoy Cádiz, cuyas primeras amonedaciones representan a lo quition, no a lo tirio, es decir, ya con su versión helenística, con la leontea o piel de león, a Heracles Melcart. Ahí tenemos que decir que es Heracles Melcart. Un griego lo ve y dice es Heracles, un fenicio gaditano dice es Melcart. Y en los reversos, los típicos túnidos o atunes, para no... Claro, las figurillas que aparecen en el entorno del Heracleion en el siglo IX y VIII, ¿cómo reproducían a Melcar? Pues como un dios egipcio, interesante para lo que luego vamos a ver al final. En el entorno de la amonedación extremo occidental tenemos dos lados del estrecho, del llamado círculo del estrecho. El superior, con las cecas hispanas, de Iberia, Hispania, y el inferior con lo que luego será la Mauretania tingitana. En el norte, en el lado norte ya hemos visto Gadir, ya hemos visto Ebusus, Villaricos con temas muy dependientes de la amonedación cartaginesa, Málaca, que va por su cuenta con un Hephaestos Vulcano y un Helios Sol, Semesh,
Ituqui, Bailo, Bailo Claudia, Bolonia, con tipos como la espiga y el toro, con inscripciones en algunos casos siempre en fenicio, aquí no se ve muy bien, y en otros casos como en Bailo, combinando el fenicio o el púnico o el neopúnico, son variantes caligráficas, con la escritura latina, porque estamos ya en momentos donde la hegemonía romana, tras la expulsión de los cartagineses, se ha puesto de manifiesto. Claro, ¿cuál es la gran ceca fenicio-púnica de la península ibérica? Gadir. No porque para nosotros sea la más importante por esa vinculación historicista o arqueológica, sino porque los análisis de cuños y de cantidad de moneda de bronce, en este caso emitida, nótese que es la campeona. Hay muchísima moneda gaditana. ¿Cómo es la moneda gaditana? Porque aquí he colocado una miscelánea, hay más tipos y más variantes, pero básicamente es machacona, Melcart Heracles y 1 o 2 atunes, que a su vez, un poco como la Sicilia que hemos visto, pues hay ciudades como Sexi, Almuñécar o como Asido, Medina Sidonia, que copian los tipos gaditanos de una manera también descarada, incluso en su forma de componer las inscripciones toponímicas. Bien, lectura económica o religiosa de muchos de los tipos monetarios antiguos. Yo me remito a la tercera conferencia para recalcar que si estamos aplicando una lectura a lo griego, que es lo más prudente, mientras no tengamos otra cosa mejor, hay que ver siempre el trasfondo religioso de las divinidades que están protegiendo o promocionando tal o cual recurso económico, como sin duda alguna lo fue en Cádiz y en todo el extremo occidente la pesca y elaboración de los salazones y salsas de pescado, cuya base principal, no la única, es el atún, y sobre todo el atún rojo, como hemos o podemos degustar todavía algunos de nosotros. Claro, esto no es nuevo, porque en el extremo occidente, en el Mar Negro, Cícico ya está colocando el atún siempre como tipo secundario, pero siempre en sus monedas. Y es cierto que hay una serie de lugares costeros, incluso en Sicilia como Solunto, aquí está reflejada una lista de cecas de ciudades que emiten moneda con Heracles, pero sobre todo con atunes, sí, pero luego hay otras que son cecas del interior, donde ni siquiera está el río Guadalquivir, donde aparece también el túnido, el atún. Claro, vincularlo a Melcar parece totalmente correcto, pero vinculándolo también en un ejercicio que podría hacerse con la espiga, de nuevo volvemos a un ejemplo griego. Las espigas que hemos visto aquí son ejemplos claros de la importancia de los cultivos cerealísticos, claro, y hoy también. El caso de Ucrania es evidente, cuando falta el trigo o el cereal, o en la Roma antigua, cuando no llegaba el barco de Egipto o de Sicilia. En la antigüedad también, pero como vemos en esta amonedación tan interesante de Metaponto, en Magna Grecia, las espigas de las amonedaciones arcaicas se colocan luego en la cabeza de Demeter. Y luego hay fuentes clásicas que nos dicen que los metapontinos dedicaban su símbolo, una gran espiga de oro, en los santuarios griegos, en este caso en Delfos. Con lo cual esa lectura en clave tanit protectora de la agricultura fenicio-púnica del extremo occidente, pienso que no es del todo descabellada. El caso de Busus es interesante, ¿para qué? Pues porque es uno de los casos más significativos, Gadir también, para el norte de África, pero el de Ebuso es más significativo, porque fíjense la enorme cantidad de moneda de bronce, de poco valor, ebusitana, que hay en Campania, en el río Liri, en Pompeya. Tanta moneda, fruto de esas relaciones comerciales, aquí ilustro estas típicas ánforas curiosas ebusitanas, que en este ámbito campano-pompeyano se imitan, y se imitan en grandes cantidades. En el sur nos encontramos con cecas variadas desde Rusadín, Melilla, hasta Lixus, Larache, Tamusida, Tingi, con unas iconografías que, como pueden ver ahí, cabezas masculinas de difícil lectura y mucha espiga, junto con tipos raros como la abeja de Rusadir, Melilla, etc. Pero, evidentemente, las dos grandes cecas de esta parte meridional del Círculo del Estrecho son
Tánger, y Lixus más o menos está cerca de la actual Larache. Tipos clásicos de difícil lectura, no voy a entrar en ello, no tengo tiempo, estas cabezas barbadas con este cetro, mejor que una maza de Heracles, pero en cualquier caso me interesan ahora los reversos, para seguir con estos comentarios que he hecho antes sobre esa lectura religioso-económica de muchos tipos monetarios antiguos y sobre todo de estos fenicio-púnicos. Mucha espiga, pero en el caso de Lixus, que es interesantísimo, no solamente encontramos espigas asociadas a este personaje como muy local, con ese gorro y ese pendiente, ¿no? Pero con su iconografía, o sea, con su epigrafía a lo gaditano, pero lo que encontramos son espigas con atunes y lo que nos faltaba para esa tríada de la riqueza antigua, que son los racimos de uvas. En Lixus, que es el extremo occidente fenicio en la parte meridional, seguramente se está aludiendo a las grandes riquezas que tenían estos territorios, como si fuese el dorado agrícola de su época. Y estas amonestaciones licitanas tienen una emisión muy interesante. Si las otras lo eran, esta más, en mi opinión, claro. Y es que en uno de estos reversos aparece un templete egiptizante, la ola egipcia, el ureus, que aparece en estelas y en otro tipo de documentación. Claro, volvemos de luego a las fuentes y cabe interpretarlo como que el Lixus es, digamos, la Agadir del sur. Ahí también hay un culto ancestral a Hércules Melkart que se manifiesta en un altar o en un naiskos. Y ahí tenemos uno de estos templos, de estos textos, Plinio también, Estrabón en este caso, que hace referencia a un gran altar situado seguramente en la Paleiápolis de la ciudad de Lixus. Claro, un altar de Melkart, ¿dónde los encontramos? En la escuta, pero antes en una curiosa y rarísima moneda de Sidón. Hay que verlas todas. Porque cuando uno la ve, dice, ostras, esto es un altar escalonado, es un altar oriental. Y qué casualidad que es el mismo tipo de altar que encontramos en una ceca hispana, en la Escuta o en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, donde se representa, quitando las espigas, este mismo altar asociado a la figura de Melkart, Heracles, que es la manera que tienen los lascutanos de expresar algo que los gaditanos nunca hicieron, pues son muy clásicos. Melkart, Heracles, atún. Aquí, como tienen más libertad, pues refiriéndose a los cultos gaditanos, nos dicen lo que nos dicen las fuentes literarias, que en el Heracleion había 3 o 2 altares, para resumir, uno dedicado al dios egipcio, al fenicio, y otro dedicado al dios tebano, al griego, Heracles, Melkart. Y nos lo pone de manifiesto estas amonestaciones, digamos, menores por su estructura. Ojo, ni en el Heracleion ni en ningún otro lugar se adoraba a una iconografía, a una estatuilla que pudo existir, existen en el caso de las fuentes del Heracleion. Los semitas reproducen imágenes, pero no las adoran. Los semitas, su imagen de culto es una piedra. Es un betilo. Y fíjense, esta moneda de Sidón, de época ya romana, que la emparento con este texto sobre el martirio de las patronas sevillanas, de las mártires sevillanas o hispalenses, Justa y Rufina. Claro, se atrevieron a tirar el carrito que llevaba la divinidad oriental que se adoraba en Hispalis, y dicen que es un trozo de piedra, no tiene nada, lo desprecian en el siglo II y, por supuesto, en momentos posteriores, como todo el mundo sabe. Monedas hispanas, monedas de Tiro, donde nos reproducen los mitos de la fundación de la ciudad de Tiro y que valen también para Agadir. Aquí están reproducidas lo que nunca se atrevieron a hacer en época antigua las amonestaciones de Tiro, pero ya en época romana. Seguramente alentados por esas tradiciones helenísticas o helenístico-romanas de hablar sobre el origen ancestral de mi ciudad, pues reproducen en la moneda el famoso mito de las rocas ambrosianas.
que se apunta también para Agadir, para las islas y cómo esas islas se unen. Pues eso está aquí perfectamente representado en estas amonestaciones tardías, ya del siglo III. Y por último, ¿se puede llevar la apropiación cultural o el uso político de la iconografía monetaria fenicio-púnica a extremos desconocidos? Pues sí, sí. Nada menos que en el reino vándalo del norte de África, vienen por aquí, cruzan y conquistan Cartago, los vándalos emiten unos grandes bronces, 21 numias, con unos tipos donde hay Cartago Félix, un tipo muy clásico, pero con estas prótomos de caballos que enlazan perfectamente con estas amonestaciones vándalas que reproducen una palmera en el reverso y que enlazan con amonestaciones de la primera época de la Reconquista bizantina, Justiniano I, con el prótomos de caballo. Para muchos autores, y me parece una idea sugerente, lo que aquí se está plasmando es un uso, una apropiación de una iconografía antigua que reproduce o que representa a la Cartago ancestral, pero también a la Cartago que se opuso y que luchó contra los romanos, porque Belisario y los generales bizantinos, para nosotros son bizantinos, pero ellos se llamaban romanos, romanoi, y podría ser una justificación muy interesante para esa recuperación, ese revival de estos tipos iconográficos cartagineses, nada menos que en el siglo VI de nuestra era. Y muchas gracias por su atención y lamento, como siempre, me propuse terminar antes, pero